Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. ¿Sigues una alimentación saludable, rica en alimentos vegetales y sin embargo no te encuentras bien? Podrías tener una sobrecarga de oxalatos. En algunas ocasiones hemos hablado de los oxalatos, sobre todo asociados a la aparición de piedras o de cálculos en los riñones, porque el oxalato que contienen algunos alimentos de origen vegetal tiene la capacidad de unirse a los minerales, impidiendo su absorción o incluso una vez que se han absorbido, haciendo que precipiten, que se concentren y que formen, por ejemplo, esas piedras. Por ejemplo, con el calcio que obtenemos también a través de la dieta o con el calcio que circula por la sangre. Esas piedritas o esa unión del oxalato con el calcio llegaría a los riñones y como tiene un tamaño superior al que puede filtrar los riñones se van acumulando. Bueno, pues esto mismo que ocurre con el oxalato y con el calcio, que nos provoca, como os digo, daños en los riñones, podría aparecer junto con otros minerales y en otras partes del cuerpo, provocando una gran variedad de síntomas. El oxalato es una sustancia que está presente de manera natural en los alimentos de origen vegetal, en algunos más que en otros. De ahí que se asocie el consumo de algunos alimentos a mayores contenidos en oxalatos de la dieta. La dificultad que tendría la determinación o el diagnóstico de una intoxicación por oxalato es la falta de pruebas que nos lo certifiquen, pero sí que tenemos en nuestras manos el conocimiento para detectar comportamientos dietéticos que pueden favorecer esa demasiada cantidad de oxalatos en la dieta. De hecho, se calcula que la tolerancia al consumo de oxalatos es bastante bajita y aquí es algo que seguro que ahora cuando os lo cuente también os va a sonar, porque se asocia muchas veces a prácticas o a estrategias dietéticas asociadas a, algunos componentes saludables como las dietas detox, por ejemplo, o dietas basadas en plantas, dietas veganas, vegetarianas, que pueden aumentar el consumo de algunos alimentos pensando en mejorar su salud, pero que realmente pueden estar empeorándola. Uno de los alimentos que contienen mayor cantidad de oxalatos serían las espinacas. Las espinacas crudas, especialmente las espinacas baby, son un ingrediente habitual, yo diría que de consumo diario, en esas dietas detox, ¿no? Tratando de buscar una limpieza interna del organismo. Batidos, por ejemplo, incluso en zumos o en jugos, utilizando extractor de jugos de espinacas. Imaginaros la cantidad de espinacas que tenemos que poner en el extractor para tomar un vasito de zumo de esas espinacas. Pues igual nos estamos tomando 200 o 300 gramos de una tacada en un vasito así de pequeño que concentra esos oxalatos. Los oxalatos se desactivan o se inactivan con la cocción de los alimentos, por lo tanto, aquellos alimentos más ricos en vegetales, en oxalatos de origen vegetal que se cocinen habitualmente, no hacen aumentar esa cantidad de oxalatos. Así que el principal alimento del cual se empezó a sospechar que podía provocar problemas por la cantidad de oxalatos, como os digo, fueron las espinacas, que se asocian
muchas veces con ese tipo de dietas ricas en el consumo de espinacas crudas, con la aparición de piedras y de cálculos en el riñón. Por lo tanto, ahí ya empezamos a tener sospecha, ¿no?, de que algo pasa cuando se consumen cantidades elevadas de oxalatos, algo en nuestro cuerpo no está funcionando como debería. El exceso o una cantidad alta, elevada de oxalatos en la dieta podría causar problemas digestivos, podría causar déficits nutricionales asociados, por ejemplo, a dolores articulares, a una mayor sensación de cansancio, de fatiga, también, por ejemplo, a síntomas depresivos o ansiedad, mayor estrés. Es decir, la variedad de síntomas puede ser enorme. Y muchas veces, aunque no existen, o al menos no están descritas pruebas diagnósticas concretas para detectar esos problemas que ocasiona los oxalatos, salvo en el caso de los cálculos o piedras en el riñón, se cree que esos oxalatos se agregan con otros minerales, además del calcio, y formarían una especie de sustancias, vamos a llamarle corrosivas, para nuestro organismo, tóxicas realmente, y que dependiendo de dónde se depositen podrían estar causando diversos problemas de salud. A veces es tan simple como retirar de la dieta el consumo de alimentos ricos en oxalatos para ver el efecto que se produce, que realmente suele ser bastante evidente en aquellas personas que tienen esa intoxicación por oxalatos. Pensar que los oxalatos en la planta muchas veces se utilizan para defenderse de otros animales que se quieren comer la planta, ¿no?, pues causando cierto rechazo. Nosotros nos los comemos con total tranquilidad y están presentes en alimentos de consumo muy frecuente y muy habitual, como por ejemplo los frutos secos, el cacao en polvo, las espinacas, por supuesto, y por lo tanto podemos estar aumentando el consumo en cantidades pequeñitas de alimentos que realmente se consideran saludables y que podrían no causar problemas nunca, pero en aquellas personas en las cuales aumenta su consumo sí podrían llegar a provocar problemas de salud variados, difusos, que dificultan muchísimo la determinación o el diagnóstico de esta enfermedad, que creo que como tal igual tampoco está clasificada, ¿no?, como una enfermedad, aunque sí es verdad que hay registro de hace bastantes años, como igual por casi 70 años o así, de enfermedades similares con otros nombres, pero que en realidad los síntomas eran similares y la curación pasaba por lo mismo, es decir, retirar de la dieta aquellos alimentos más ricos en oxalatos. Cuando tenemos un paciente con síntomas digestivos que no responden a otras pruebas ya conocidas y además con hábitos dietéticos, pues muchas ensaladas, por ejemplo, con hojas verdes como las espinacas, muchos frutos rojos en la dieta, mucho cacao, muchos frutos secos, semillas, y en esos casos además el mucho es más de lo recomendado, más de lo habitual, y además la ingesta de zumos verdes, por ejemplo, de batidos verdes a diario, incluidos dentro de ese aumento del consumo vegetal, podemos sospechar que ahí hay algo que está relacionado con ese aumento de los vegetales. Reducimos o eliminamos durante un periodo de tiempo y vemos el efecto. Tenemos también alimentos vegetales bajitos en oxalatos, y en estos casos serían los que tendríamos que priorizar.
además del consumo de alimentos de origen animal, que en ese caso están exentos, libres de oxalatos y nos ayudan al mismo tiempo a complementar la dieta. En ese caso, en caso de sospecha, tendríamos que buscar unas tablas de composición de alimentos en relación a los oxalatos para poder hacer restricción de aquellos alimentos más altos en su cantidad y priorizar aquellos que tienen menos cantidad. En este caso, por ejemplo, el coco, el aguacate, la rúcula, las cerezas, por ejemplo, serían algunos alimentos bajitos en oxalatos. Así que ahí tendríamos que poner esa balanza. Una vez retirados los alimentos, recuperados los síntomas, es decir, que hayan desaparecido, podemos reintroducir los alimentos que habíamos retirado, pero en pequeñas cantidades, teniendo en cuenta que si superamos un límite vamos a tener otra vez esos síntomas. ¿Por qué? Porque se trataría de personas especialmente sensibles a esa acumulación de oxalatos. Es decir, dos personas con el mismo tipo de dieta, una puede notar esos síntomas como de intoxicación y otra no. Y en esos casos, pues evidentemente dependerá de la tolerancia de cada uno de nosotros. Y esto es algo que solemos decir muchas veces, no siempre los alimentos saludables son tan saludables para todas las personas, o mejor dicho, no siempre una dieta vegetariana o vegana o una dieta basada en plantas es tan beneficiosa para todas las personas. Es decir, cada uno de nosotros tenemos características propias, independientes, que nos pueden favorecer o entorpecer la absorción, la digestión, la utilización de diferentes componentes de los alimentos. Lo mismo que no todo el mundo se beneficiaría del consumo elevado de carne. Es decir, cada uno tiene que buscar esa estrategia que le permite tener o disfrutar de un mejor estado de salud, valorando los diferentes grupos de alimentos. En condiciones normales, lo ideal sería una dieta variada, equilibrada, que incluyese todos los grupos de alimentos. En ocasiones especiales podemos eliminar algunos grupos sin tener problemas de salud. Cuando aparecen problemas de salud es cuando hay que revisar nuestra dieta para ver si puede tener algún tipo de relación. En aquellos casos en los cuales aparezcan patologías digestivas, articulares, dolores, cansancio, fatiga, sin causa aparente y que no se encuentre ninguna causa, merece la pena hacer modificaciones en la dieta para ver si mejora, porque muchas veces puede tener cierta relación. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.